¿Sabías que la Virgen María es venerada de muchas formas diferentes alrededor del mundo? Desde la Virgen de Guadalupe en México hasta la Virgen del Carmen en España, cada país tiene su propia manera de honrar a la Madre de Dios. Pero, ¿conoces la historia de la Virgen de Aparecida, la patrona de Brasil? Hoy quiero hablarte sobre una devoción mariana que quizás no conozcas muy bien, la de Nuestra Señora de Aparecida, un título bajo el cual la Virgen María es venerada en Brasil. Este video te llevará a conocer la fascinante historia detrás de su aparición milagrosa, cómo se convirtió en un símbolo de fe y unidad para millones de brasileños, y por qué es tan importante en la vida espiritual de este país. Aunque muchas veces los católicos hispanohablantes no estamos tan familiarizados con esta advocación, su relevancia es enorme. La devoción a la Virgen María es una de las expresiones más profundas de fe en la Iglesia Católica. A lo largo de los siglos, se ha manifestado en diversas advocaciones en todo el mundo, cada una con su propio contexto histórico y cultural. Desde Europa hasta América Latina, la Virgen María ha sido invocada bajo distintos nombres, pero siempre con el mismo amor y reverencia. Esto muestra que, aunque los católicos de diferentes lugares y culturas expresamos nuestra fe de maneras distintas, la figura de la Virgen María es un vínculo común que nos une como hijos de Dios. En este video vamos a adentrarnos en la devoción a Nuestra Señora de Aparecida, la patrona de Brasil. El objetivo es que, como hispanohablantes, podamos conocer más sobre cómo nuestros hermanos brasileños viven su fe y la gran importancia que esta advocación tiene en su cultura y en su espiritualidad. Exploraremos su historia, los milagros atribuidos a ella y cómo ha impactado la vida de millones de personas. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo otros católicos en el mundo expresan su amor por la Virgen, este video es para ti. ¿Cuál es tu advocación mariana favorita y por qué? Cuéntanos en los comentarios cómo la Virgen ha impactado tu vida. Historia de Nuestra Señora de Aparecida. La historia de Nuestra Señora de Aparecida se remonta al 12 de octubre de 1717, en el río Paraíba, en el actual estado de São Paulo, Brasil. En ese tiempo, tres pescadores, Domingos García, Felipe Pedroso y João Alves, fueron a pescar en busca de peces para una celebración que tendría lugar en honor al gobernador de la provincia. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no lograron pescar nada. Desesperados por la falta de éxito, decidieron lanzar una última vez sus redes. Fue entonces cuando João Alves hizo un descubrimiento extraordinario. Sacó del agua una pequeña estatua de barro de la Virgen María, aunque le faltaba la cabeza. Los pescadores, intrigados, lanzaron la red una vez más y, para su asombro, encontraron la cabeza de la imagen, lo que interpretaron como un claro signo divino. Luego de juntar las dos partes de la imagen, que estaba muy oscurecida por el tiempo y el agua, los pescadores comenzaron a pescar una cantidad abundante de peces, lo que interpretaron como un milagro. Esta estatua fue llevada a casa de uno de los pescadores, y poco a poco, la devoción creció en la región. Este descubrimiento fue considerado un mensaje de Dios, y la imagen comenzó a ganar notoriedad entre los habitantes locales. Con el tiempo, la Virgen fue conocida como Nuestra Señora de Aparecida, por el hecho de haber aparecido en el río. En ese momento nació la devoción a Nuestra Señora de Aparecida, quien sería conocida como la Virgen que apareció. Contexto histórico de Brasil en esa época. Para comprender la importancia de esta devoción, es esencial considerar el contexto histórico de Brasil en el siglo XVIII. En esa época, Brasil era una colonia portuguesa, y su economía dependía en gran medida de la agricultura y la explotación de recursos naturales, como el oro y el azúcar. La colonización trajo consigo una mezcla de culturas indígenas, africanas y portuguesas, creando un ambiente religioso diverso, donde el catolicismo tenía un papel predominante. La influencia del cristianismo, y en particular de la Iglesia Católica, fue profunda. Las misiones católicas fueron fundamentales para evangelizar a las poblaciones indígenas y africanas, y la figura de la Virgen María se convirtió en un símbolo de protección y esperanza para los colonos y los pueblos originarios. La aparición de la Virgen de Aparecida en un momento de búsqueda y necesidad
reflejó la fe de un pueblo que, a pesar de los desafíos sociales y políticos de la época, encontraba consuelo y fortaleza en su fe. Crecimiento de la devoción y el Santuario Nacional de Aparecida. A medida que la noticia del milagro se extendía, la devoción a Nuestra Señora de Aparecida creció rápidamente. En 1730 se construyó la primera capilla en su honor en el lugar donde había sido encontrada la imagen. La capilla se convirtió en un lugar de peregrinación, donde los fieles acudían a rendir homenaje a la Virgen y a buscar su intercesión. En 1929, el Papa Pío XI la proclamó patrona de Brasil. Con el paso de los años, la devoción continuó expandiéndose, y la capilla original se hizo insuficiente para albergar a los numerosos peregrinos que llegaban. En 1955, se inició la construcción de un nuevo santuario, que fue inaugurado en 1980 como el Santuario Nacional de Aparecida, que es hoy uno de los centros de peregrinación más grandes del mundo. Este magnífico santuario no solo es un lugar de culto, sino también un símbolo de unidad y fe para el pueblo brasileño. Hoy, el Santuario Nacional de Aparecida es un importante centro de peregrinación que recibe millones de visitantes cada año, especialmente durante el 12 de octubre, día de la fiesta de Nuestra Señora de Aparecida. Las celebraciones incluyen misas, procesiones y actividades culturales, lo que demuestra cómo la devoción a la Virgen ha trascendido generaciones y se ha consolidado en la identidad nacional brasileña. La historia de Nuestra Señora de Aparecida es, por tanto, un testimonio del poder de la fe y de cómo, a través de un milagro simple, una comunidad puede unirse y fortalecer su espiritualidad. Esta devoción ha influido en la cultura brasileña y continúa siendo una fuente de inspiración y esperanza para millones de personas, mostrando cómo la historia y la fe pueden entrelazarse para crear un legado duradero. Descripción del santuario. El Santuario Nacional de Aparecida es uno de los templos marianos más grandes y reconocidos del mundo, ubicado en la ciudad de Aparecida, en el estado de São Paulo, Brasil. Este impresionante santuario se erige como un símbolo de la fe católica y de la devoción a Nuestra Señora de Aparecida. La construcción del santuario actual se inició en 1955 y fue inaugurado en 1980, aunque ha tenido varias ampliaciones y renovaciones desde entonces. El santuario cuenta con una capacidad para albergar a más de 30.000 personas al mismo tiempo, lo que lo convierte en un lugar ideal para acoger a las multitudes de peregrinos que lo visitan. La arquitectura del santuario es impresionante, con una gran cúpula que se eleva majestuosamente sobre el paisaje, decorada con hermosos mosaicos que representan momentos significativos de la historia de la Virgen de Aparecida. Peregrinaciones y celebraciones. Cada año, el 12 de octubre, se celebra la fiesta de Nuestra Señora de Aparecida, y el santuario se convierte en el epicentro de las festividades. En este día, miles de peregrinos de todas partes de Brasil y del mundo llegan al santuario, lo que crea un ambiente de fervor y espiritualidad sin igual. Los peregrinos suelen caminar largas distancias, algunos incluso recorriendo cientos de kilómetros, para llegar a rendir homenaje a la Virgen. Durante la celebración, el santuario se llena de vida y color. Las misas, procesiones y actividades culturales se llevan a cabo a lo largo del día, y la música religiosa resuena en el aire. La atmósfera es de alegría, reflexión y devoción, y muchos visitantes comparten testimonios emotivos sobre cómo la Virgen de Aparecida ha influido en sus vidas. Por ejemplo, se pueden escuchar historias de sanaciones, milagros y la búsqueda de esperanza en momentos difíciles. Importancia simbólica. La devoción a Nuestra Señora de Aparecida es mucho más que un simple acto de fe. Es un símbolo de identidad nacional para los brasileños. La Virgen de Aparecida representa la unión de diferentes culturas y tradiciones que conforman el pueblo brasileño, desde los indígenas hasta los colonos portugueses y los afrodescendientes. Esta imagen de la Virgen se ha convertido en un referente de esperanza y protección en un país con una rica y, a veces, tumultuosa historia. La devoción a la Virgen de Aparecida también ha jugado un papel importante en momentos críticos de la historia de Brasil. Durante periodos de crisis, como las dictaduras y conflictos sociales,
La figura de la Virgen ha sido un faro de esperanza y resistencia para el pueblo. En las celebraciones, no solo se rinde homenaje a la Virgen, sino que también se celebra la unidad y la fortaleza del pueblo brasileño. Relatos de milagros atribuidos a Nuestra Señora de Aparecida. Uno de los aspectos más conmovedores y poderosos de la devoción a Nuestra Señora de Aparecida son los relatos de milagros que se le atribuyen. A lo largo de los siglos, muchas personas han experimentado eventos extraordinarios que atribuyen a la intercesión de la Virgen. Aquí te comparto algunos de los milagros más conocidos que han fortalecido la fe de millones de devotos. Uno de los milagros más famosos es el de Ña Chica, una mujer conocida por su profunda devoción a la Virgen. Se dice que, a través de la intercesión de Nuestra Señora de Aparecida, ella pudo curar a muchas personas enfermas. Aunque ella misma no realizaba milagros, su fe en la Virgen era tan grande que muchas personas se recuperaron de sus enfermedades después de orar a Nuestra Señora de Aparecida a través de ella. Otro milagro destacado ocurrió a finales del siglo XIX, cuando un niño ciego de nacimiento fue llevado por su madre al santuario. Después de fervorosas oraciones, el niño recuperó la vista ante la imagen de la Virgen, un hecho que dejó impactada a toda la comunidad y se convirtió en un símbolo de fe y esperanza para muchos otros. Además, se cuenta la historia de un hombre que había sido condenado a la horca. Durante su ejecución, la cuerda se rompió 3 veces. Algo inexplicable para los presentes. El hombre, creyendo que su vida había sido salvada por intercesión de Nuestra Señora de Aparecida, se convirtió en un fiel devoto de la Virgen, y su historia pasó a ser uno de los milagros más relatados entre los brasileños. Estos milagros son solo una pequeña muestra de la cantidad de relatos que se atribuyen a la Virgen. El Salón de los Milagros, ubicado dentro del Santuario Nacional, está repleto de exvotos y objetos que los fieles dejan como agradecimiento por los milagros recibidos. Desde muletas, fotos, hasta documentos y recuerdos personales, todo da testimonio del poder de la intercesión de Nuestra Señora de Aparecida en la vida de miles de personas. Testimonio de fe en Brasil. La devoción a Nuestra Señora de Aparecida no solo se manifiesta en estos milagros puntuales, sino que ha impactado profundamente la vida cotidiana de los católicos brasileños. Para muchos, la Virgen es su guía y protectora, una figura maternal que está presente en momentos de angustia y alegría. Esta fe forma parte de la cultura brasileña y se expresa de muchas formas, desde las grandes peregrinaciones anuales al santuario hasta los pequeños altares que las familias tienen en sus hogares. En Brasil, la devoción a Aparecida es mucho más que un acto de fe personal. Es un símbolo de identidad colectiva. El 12 de octubre, día de su fiesta, es feriado nacional, y millones de personas lo celebran en todo el país. Las procesiones, las misas multitudinarias y los actos de caridad que se realizan en su nombre son un reflejo del papel central que ocupa la Virgen en la vida del pueblo brasileño. Para muchos, la Virgen representa la esperanza en tiempos difíciles y la certeza de que, con su intercesión, todo es posible. La fe en Aparecida une a personas de todas las clases sociales, edades y regiones del país. Esta devoción ha trascendido generaciones, con familias que pasan sus tradiciones religiosas a sus hijos, nietos y bisnietos. Para los católicos brasileños, Nuestra Señora de Aparecida es más que una figura religiosa. Es una madre, una protectora y una intercesora constante ante Dios. Comparación con la Virgen de Guadalupe y Virgen del Rosario. La devoción a Nuestra Señora de Aparecida es muy fuerte en Brasil, pero cuando la comparamos con otras advocaciones marianas en América Latina, como la Virgen de Guadalupe en México o la Virgen del Rosario en otros países, encontramos similitudes y diferencias tanto en la forma de devoción como en el impacto cultural. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe es la patrona de México y es venerada por millones de personas en toda América Latina. Al igual que Nuestra Señora de Aparecida, su devoción nació de un milagro, cuando se le apareció a un indígena llamado Juan Diego en 1531, dejando su imagen milagrosamente estampada en su tilma. En ambos casos, la Virgen se manifestó de manera extraordinaria a personas humildes, a pescadores en Brasil y a un indígena en México.
Este paralelismo resalta la idea de que la Virgen María se acerca a los más sencillos y necesitados. Sin embargo, mientras que la Virgen de Guadalupe está estrechamente vinculada con la identidad indígena y la historia de la colonización en México, Nuestra Señora de Aparecida tiene un papel similar pero distinto en Brasil, ya que refleja la diversidad del país, especialmente en su conexión con los descendientes de esclavos africanos y las clases populares. La Virgen de Aparecida es vista como un símbolo de esperanza y unidad para un país que históricamente ha luchado con profundas divisiones raciales y sociales. Por otro lado, la Virgen del Rosario también tiene una gran tradición en muchos países de habla hispana, especialmente en la celebración del mes del Rosario en octubre. Su devoción está más centrada en la oración del Santo Rosario, y la Virgen es invocada como mediadora de paz y protección. En contraste, la devoción a Nuestra Señora de Aparecida ha crecido principalmente por los relatos de milagros y el carácter maternal y protector de la Virgen en situaciones de necesidad. En cuanto al impacto cultural, tanto la Virgen de Guadalupe como Nuestra Señora de Aparecida han trascendido el ámbito religioso, convirtiéndose en símbolos nacionales. En México, la imagen de Guadalupe es un emblema de la identidad mexicana, presente en banderas, canciones y en los movimientos sociales. En Brasil, Aparecida también es un símbolo de la identidad brasileña, y su día festivo, el 12 de octubre, es celebrado a nivel nacional. Ambas advocaciones juegan un papel crucial en unir a los creyentes y en representar los valores de fe, esperanza y protección divina. La Virgen María en las diferentes culturas. La figura de la Virgen María es universal en la fe católica, pero lo fascinante es cómo se manifiesta de maneras diferentes en diversas culturas. Aunque es la misma Madre de Jesús, su advocación y representación varían según el contexto histórico, social y cultural de cada país. En América Latina, por ejemplo, las diferentes advocaciones de la Virgen reflejan las luchas, esperanzas y aspiraciones de cada pueblo. En México, la Virgen de Guadalupe es vista como la protectora de los pobres y los marginados, especialmente los indígenas, y es un símbolo de resistencia frente a la opresión colonial. En Argentina, Nuestra Señora de Luján es una figura importante que representa la devoción mariana de los argentinos, y su intercesión milagrosa ha sido clave en la historia del país. En el caso de Brasil, Nuestra Señora de Aparecida simboliza la diversidad racial y cultural del país. Es venerada por personas de todos los orígenes, y su imagen está estrechamente relacionada con la esperanza de justicia social y la superación de las dificultades. Su color oscuro ha sido interpretado por muchos como un signo de inclusión para los descendientes de africanos esclavizados, y su devoción es un reflejo de la compleja historia de Brasil. En otras partes del mundo, la Virgen María también se presenta de manera única. En Francia, Nuestra Señora de Lourdes es conocida por las apariciones marianas y las curaciones milagrosas asociadas a su santuario. En Polonia, Nuestra Señora de Czestochowa es un símbolo de la resistencia nacional y espiritual frente a las adversidades políticas y militares. A pesar de estas variaciones, todas estas advocaciones marianas tienen en común la fe en la intercesión de la Virgen como Madre de Dios y protectora de los fieles. La universalidad de la figura de María conecta a los católicos de todo el mundo, independientemente de las diferencias culturales, en un acto común de devoción y amor filial. 12 de octubre en Brasil, Fiesta Nacional de Nuestra Señora de Aparecida. El 12 de octubre es una fecha muy especial en Brasil, ya que se celebra el Día de Nuestra Señora de Aparecida, quien es no solo la patrona del país, sino también un símbolo de fe y unidad nacional. Esta fecha es un feriado nacional, lo que permite que personas de todo el país participen en las festividades religiosas y culturales que tienen lugar en torno a esta advocación mariana. El día comienza con misas solemnes en el Santuario Nacional de Aparecida, que es el epicentro de las celebraciones. Estas misas atraen a cientos de miles de personas y son presididas por importantes figuras de la Iglesia en Brasil. A lo largo del día se realizan procesiones multitudinarias en las calles que rodean el santuario, donde los peregrinos caminan rezando y cantando en honor a la Virgen. Durante las celebraciones, el ambiente es de profunda devoción,
pero también de alegría. En diferentes ciudades de Brasil, además de las misas y procesiones, se organizan eventos culturales y populares. Las calles se llenan de música, danzas tradicionales, comidas típicas y muestras de arte religioso. Es una fiesta que no solo une a los católicos, sino que también forma parte de la identidad cultural de Brasil. Una de las imágenes más impactantes es la procesión con la imagen de Nuestra Señora de Aparecida, en la que los fieles cargan la pequeña estatua original por las calles. Esta procesión simboliza el agradecimiento por los favores recibidos y la intercesión de la Virgen en las vidas de los devotos. Además, es común que los fieles traigan ofrendas como flores, velas y exvotos al santuario en señal de gratitud por los milagros y bendiciones. El Santuario Nacional de Aparecida se llena de vida durante todo el mes de octubre, ya que miles de peregrinos llegan de todas las regiones de Brasil. Muchos de ellos hacen largos viajes a pie, algunos recorriendo cientos de kilómetros, para llegar a presentar sus oraciones y ofrendas a la Virgen. Durante este periodo, el santuario se convierte en el corazón espiritual del país, y las imágenes de las multitudes orando juntas son conmovedoras. Devoción en la vida diaria. La devoción a Nuestra Señora de Aparecida no se limita solo a esta gran fiesta nacional, está presente en la vida diaria de millones de brasileños. En muchas casas es común encontrar pequeños altares dedicados a la Virgen, donde las familias rezan diariamente o en momentos de necesidad. Estos altares, a menudo adornados con imágenes, flores y velas, son un reflejo de la importancia de la fe en los hogares brasileños. Además, la Virgen de Aparecida está profundamente entrelazada con las tradiciones populares de Brasil. Hay muchas canciones, tanto religiosas como populares, que honran a la Virgen. Los devotos, especialmente en las áreas rurales, tienen costumbres transmitidas de generación en generación, como rezar el rosario en su honor o pedir su protección antes de iniciar una cosecha, un viaje o cualquier otro evento importante. En el ámbito artístico, Nuestra Señora de Aparecida también ha inspirado a poetas, pintores y músicos. La figura de la Virgen es un motivo recurrente en el arte brasileño, reflejando su papel como protectora de los humildes y como símbolo de fe. En la música popular, tanto en la samba como en otros géneros tradicionales, hay numerosas canciones que narran la importancia de la Virgen en la vida de los brasileños. Otro aspecto importante de la devoción en la vida cotidiana es la práctica de las promesas. Muchos fieles hacen promesas a la Virgen pidiendo su intercesión en momentos difíciles, y una vez que sus oraciones son escuchadas, cumplen con la promesa, que puede ir desde asistir a una peregrinación hasta realizar un acto de caridad. Para los brasileños, la Virgen de Aparecida no solo es una figura religiosa que veneran durante la fiesta del 12 de octubre, sino una presencia constante en su día a día, una Madre Celestial que cuida de ellos en los momentos de alegría y en los momentos de dificultad. Su intercesión es solicitada en situaciones cotidianas, como la salud, el trabajo, la familia y la protección contra los peligros. El papel de la Virgen de Aparecida en la historia contemporánea de Brasil. Apariciones en la vida política y social. La Virgen de Aparecida ha jugado un papel significativo en la historia contemporánea de Brasil, no solo como figura religiosa, sino también como un símbolo de unidad y esperanza en momentos clave de la vida política y social del país. Su presencia ha sido notable en tiempos de crisis, en eventos de relevancia política y durante las visitas papales. Uno de los momentos más emblemáticos fue la visita del Papa Juan Pablo II en 1980. En su primer viaje a Brasil, el Papa visitó el Santuario Nacional de Aparecida y celebró una misa multitudinaria en su honor. Durante esta visita, el Papa coronó la imagen de la Virgen de Aparecida, destacando su importancia no solo para Brasil, sino para toda América Latina. Este acto fue visto como un reconocimiento de la devoción del pueblo brasileño a su patrona y reforzó el papel de la Virgen como protectora y guía espiritual en una época de transición política en el país, que poco después viviría el fin de la dictadura militar. A lo largo de la historia, la Virgen de Aparecida también ha sido invocada en momentos de crisis nacional. Durante el proceso de democratización en Brasil,
en la década de 1980, muchas personas acudieron a la Virgen pidiendo su intercesión por la paz y la justicia. En tiempos de catástrofes naturales o emergencias sociales, la Virgen de Aparecida es vista como un consuelo y una fuente de fortaleza para el pueblo brasileño. En diversas ocasiones, los líderes religiosos han convocado jornadas de oración en su honor, pidiendo su ayuda en situaciones de conflicto o desesperanza. Además, la Virgen de Aparecida ha tenido un papel simbólico en la política nacional. En 2007, durante la visita del Papa Benedicto XVI, el Papa también visitó el santuario de Aparecida y celebró una misa allí, subrayando una vez más la importancia de esta advocación mariana. Durante ese viaje, el Papa destacó el papel de la Virgen en el fortalecimiento de la fe católica en Brasil y su capacidad para unir a los brasileños en tiempos difíciles. Incluso en la actualidad, la Virgen de Aparecida sigue siendo un símbolo de esperanza y unidad en tiempos de división política y social. Los políticos brasileños, independientemente de su ideología, a menudo recurren a su imagen como un símbolo de estabilidad y protección en momentos críticos. La imagen de la Virgen ha sido utilizada en discursos y manifestaciones públicas, invocando su intercesión por la paz y el bienestar del país. Influencia en el arte y la cultura brasileña. La influencia de Nuestra Señora de Aparecida se extiende más allá del ámbito religioso, ya que su imagen ha sido integrada profundamente en el arte y la cultura popular brasileña. Su figura ha inspirado a artistas, músicos y cineastas a lo largo de los años, convirtiéndola en un ícono cultural, además de espiritual. En la música brasileña, muchas canciones han sido dedicadas a la Virgen de Aparecida. En géneros populares como la samba y la música popular brasileña, se pueden encontrar canciones que honran a la Virgen y relatan su intercesión en la vida de los fieles. Una de las canciones más emblemáticas es la de Roberto Carlos, un famoso cantante brasileño que le dedicó un tema a la Virgen, titulado Nossa Señora, donde expresa su devoción y pide la protección de la Virgen para el pueblo brasileño. En el cine brasileño también se han hecho referencias a la Virgen de Aparecida. Un ejemplo destacado es la película Aparecida, el Milagro, Aparecida o Milagre, que narra la historia de un hombre cuya vida cambia drásticamente tras experimentar un milagro atribuido a la Virgen. La película muestra cómo la fe en Aparecida puede transformar vidas y cómo su devoción está profundamente enraizada en la cultura brasileña. La Virgen de Aparecida también ha sido un motivo recurrente en el arte visual brasileño. Numerosos pintores y escultores han representado su imagen en diversas formas, desde retratos tradicionales hasta interpretaciones contemporáneas. La pequeña estatua de la Virgen, con su característica capa azul y corona, ha sido representada en murales, esculturas y obras de arte moderno, mostrando su relevancia continua en la sociedad brasileña. Incluso en la moda y el diseño, la imagen de la Virgen ha influenciado a artistas y creadores brasileños. La figura de Aparecida ha sido estilizada en joyas, ropa y otros accesorios que los devotos usan como una forma de llevar consigo la protección de la Virgen. Esta incorporación de la imagen de Aparecida en el arte cotidiano demuestra cómo su devoción se ha convertido en parte integral de la identidad cultural de Brasil. A lo largo de los siglos, Nuestra Señora de Aparecida ha sido no solo una figura religiosa, sino también un emblema cultural que trasciende las fronteras de la fe. Su presencia en la música, el cine y las artes visuales refuerza su importancia en la vida de los brasileños y su capacidad de unir a la gente a través del arte y la fe. La universalidad de la Virgen María. Una de las grandes riquezas de la fe católica es la diversidad de advocaciones marianas que encontramos en todo el mundo. La Virgen María se presenta de formas distintas en cada cultura, bajo diferentes nombres y apariencias, pero el mensaje que trae consigo es siempre el mismo: amor, protección y fe. Ya sea como Nuestra Señora de Aparecida en Brasil, Nuestra Señora de Guadalupe en México, o bajo otras advocaciones, la Virgen María representa a una madre que acoge a sus hijos y les ofrece su intercesión y consuelo. Cada advocación responde a las necesidades específicas de un pueblo y su contexto histórico, pero todas ellas nos recuerdan una verdad central: María es madre de todos los cristianos
y siempre está dispuesta a guiarnos hacia su Hijo, Jesús. Por eso, conocer y profundizar en cómo otros países veneran a la Virgen no solo es una forma de ampliar nuestro horizonte espiritual, sino también de fortalecer nuestra propia fe. Aprender sobre las formas en que los brasileños viven su devoción a Nuestra Señora de Aparecida puede enriquecer la espiritualidad de los católicos hispanohablantes y abrirles nuevos caminos para vivir su devoción mariana. La fe que nos une a través de María, podemos ver cómo la Virgen María es un punto de encuentro entre culturas y una fuente de unidad en la diversidad. Cada país, cada región, tiene una forma particular de honrarla, pero todas estas devociones están arraigadas en la misma fe que compartimos como católicos. En este sentido, la devoción mariana no es solo algo local o nacional, es universal. Es un lazo espiritual que une a los católicos de todo el mundo. La Virgen de Aparecida es un ejemplo poderoso de esto. Su historia y su devoción nos muestran cómo María acompaña al pueblo en sus luchas, alegrías y desafíos, siempre dispuesta a interceder y mostrar el amor de Dios. Y así como los brasileños la veneran con gran fervor, también nosotros, desde nuestras propias devociones marianas, podemos fortalecer nuestra relación con ella y sentirnos parte de esta gran familia espiritual. Quiero invitarte, querido espectador, a reflexionar sobre tu propia devoción mariana. Tal vez estés más familiarizado con alguna advocación en particular, como la Virgen de Guadalupe o la Virgen del Carmen, pero este es un momento para abrirte a conocer más sobre las distintas maneras en que María es honrada en todo el mundo. En especial, te invito a profundizar en la historia y el significado de Nuestra Señora de Aparecida y a preguntarte qué podemos aprender de los católicos brasileños que tanto la veneran. Si tienes la oportunidad, participa en peregrinaciones marianas, ya sea a un santuario cercano o a un lugar especial como el Santuario de Aparecida. Estas experiencias pueden ser transformadoras y llenarte de fe y esperanza. Además, puedes fortalecer tu devoción personal a través de la oración. Te sugiero rezar el rosario dedicando una intención especial a la Virgen de Aparecida o hacer alguna novena en su honor. También quiero alentarte a aprender más sobre otras advocaciones marianas. Hay libros, sitios web y documentales que profundizan en la riqueza de estas devociones y que pueden ayudarte a conocer más sobre cómo María ha tocado la vida de millones de personas en distintas partes del mundo. Sugerencias para el fortalecimiento de la devoción. Para quienes desean comenzar a conocer más sobre las advocaciones marianas, aquí te sugiero algunas lecturas y oraciones. Lecturas recomendadas. El Silencio de María, de Ignacio Larrañaga, una obra que profundiza en la figura de la Virgen, o La verdadera devoción a la Santísima Virgen, de San Luis María Grignion de Montfort, que es un clásico sobre la devoción mariana. Oraciones específicas. La novena a Nuestra Señora de Aparecida es una hermosa práctica que puedes incorporar en tu vida de oración, especialmente si deseas pedir su intercesión en momentos de necesidad. Finalmente, te invito a que compartas en los comentarios tu propia experiencia con alguna advocación mariana. ¿Hay una devoción especial a la Virgen en tu vida? ¿Has participado en alguna peregrinación o tenido una experiencia significativa que te haya acercado a María? Me encantaría leer tus historias y reflexiones, y entre todos podemos enriquecer nuestra fe mariana compartiendo cómo María ha tocado nuestras vidas. Antes de finalizar, quiero agradecerte de corazón por haberme acompañado a lo largo de este video. Espero que este viaje por la historia y la devoción a Nuestra Señora de Aparecida te haya inspirado y ayudado a conocer más sobre cómo otros católicos viven su fe. Es un privilegio para mí poder compartir este tipo de contenidos que nos enriquecen y nos conectan más profundamente con nuestra devoción a la Virgen María. Gracias por tomarte el tiempo de aprender conmigo y de abrir tu corazón a nuevas formas de vivir nuestra fe mariana. Si te ha gustado este video, te invito a que estés pendiente de los próximos contenidos que estaremos publicando en el canal. Muy pronto estaremos explorando más historias fascinantes sobre otras advocaciones marianas y cómo éstas se viven en diferentes países, así como relatos de la vida de los santos que han sido grandes devotos de la Virgen. En particular, tenemos preparado un video especial sobre Nuestra Señora del Carmen y su significado en América Latina.
y otro sobre la Virgen de Guadalupe, que tanto impacta a millones de fieles. Además, seguiremos explorando la vida de santos que han dejado huella en la historia de la Iglesia. Así que, si disfrutas aprendiendo sobre la riqueza de nuestra fe católica, no te lo pierdas. Finalmente, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. De esa forma no te perderás ninguno de los próximos videos. Dale un like a este video si te ha parecido interesante y deja tus comentarios abajo. Me encantaría saber qué opinas sobre la devoción a Nuestra Señora de Aparecida o si tienes alguna experiencia con alguna advocación mariana que quieras compartir con nosotros. Y, por favor, si conoces a alguien que podría estar interesado en este contenido, te invito a compartir este video con ellos. Así juntos podemos seguir expandiendo el amor por María y nuestra fe católica. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y que la Virgen María siempre te acompañe.